el ejercicio de un mero oficio, perdón por la cacofonía y la literación, más que ser el trabajo de alguien que se encuentra generalmente sentado ante un ordenador o en un escritorio. Significa más bien el cumplimiento de un destino. Una búsqueda a través del lenguaje, a través de la palabra, de la profundidad en primera instancia de mí mismo, y en esa exploración de mí mismo he venido encontrando desde que era yo un adolescente y me inscribí en el orden de este camino. He venido encontrando la resonancia del diálogo con todos aquellos que están a mi alrededor. De esta manera es que he podido tejer mi poesía, mi narrativa y mi obra crítica y analítica, que finalmente considero más bien una suerte de conversación con otros autores, con el orden mismo del sentido de la profundidad de otros seres humanos. En ese contexto puedo señalar entonces que la literatura no es solamente el goce, el placer por leer o el placer por escribir, sino por sobre todas las cosas una indagación, una exploración a los ámbitos más profundos de nosotros mismos. Y en esa exploración, en ese arrojarnos en el estanque de Narciso, es donde, como decía hace un momento, el diálogo con los demás se establece. Y ese diálogo es un diálogo en el cual siempre estamos interrogando e interrogándonos. Lo maravilloso de esto no es que encontremos las respuestas, sino que las preguntas se van haciendo cada vez más grandes. Yo diría que se van haciendo de la dimensión de un cosmos, y en ese cosmos no somos el centro, sino que estamos justamente tanto en el interior de ello como en la totalidad misma de ese cosmos. Y este cosmos entonces es algo que podemos finalmente expresar, representar a través de la palabra, a través de la poesía, a través de un relato o a través de la reflexión profunda en un ejercicio analítico, en un ejercicio ensayístico sobre todo. Fundamentalmente un compromiso, una enorme responsabilidad y al mismo tiempo un gran placer. El placer de poder conversar con otros, compartir con otros el camino por el que yo he transitado, ahorrar de alguna manera tropiezos, barreras, fronteras incluso, porque la experiencia finalmente es algo que nosotros tenemos que compartir, y en ese compartir y en esa responsabilidad está tanto el sentido del diálogo como la forma a través de la cual vamos también identificándonos como en una suerte de espejo. Mi voz entonces se refleja en la voz de los otros. Cuando hablamos de alumnos o de alumnas, yo prefiero siempre considerarlos mis iguales. Son escritores exactamente igual que yo, son poetas exactamente igual que yo, seres humanos comunes y corrientes que caminamos por las calles o caminamos por paisajes o navegamos, volamos en la imaginación sobre todo, y por lo mismo, en ese compartir está lo que yo considero también un enorme abrazo con los demás. En este compartir descubro mi voz y los demás descubren también su propia voz, y ese tejido al que yo me refería es una suerte de himno luminoso, oscuro, un sol de medianoche si queremos verlo también de esta manera, pero que va construyendo también un entramado donde lo humano se va expresando cada vez de una forma mucho más concreta, dentro de la multivocidad del lenguaje, dentro de la polisemia misma de lo poético. Lo que terminamos por identificar es que lo humano es el sentido mismo de la existencia y aquello que debe de ser caminado. Por lo tanto, cuando estoy en el Colegio de Escritores de Latinoamérica, lo que estoy haciendo no es otra cosa sino escribir.
Escribir oralmente, transmitir oralmente ¿qué? Simple y sencillamente el sentido de mi experiencia que necesita ser confrontada para saber que existe. Y en esa confrontación, las jóvenes, los jóvenes, la gente mayor que está con nosotros en el colegio, puede identificar en esta misma resonancia que es aquello que del sentido del destino que es la literatura les corresponde recorrer por sobre todas las cosas, les corresponde consignar, historiar, narrar, relatar, poetizar, para darle cuerpo a ¿qué? Para darle cuerpo a la vida. Yo resumiría con estas palabras, un tanto cuanto intrincadas, quizá un tanto cuanto crípticas, lo que para mí significa precisamente ser un maestro en el Colegio de Escritores de Latinoamérica. Siempre he dicho, y esto lo he compartido con el director del colegio, el poeta Arturo Córdoba Just, que entiendo al Colegio de Escritores de Latinoamérica como una escuela de sheiks, una escuela sufi donde maestros y alumnos vamos aprendiendo cada día lo que es el oficio literario para dar cumplimiento, y aquí retomo la palabra, para dar cumplimiento a nuestro destino como escritores. El destino como escritor no es otra cosa sino poder historiar lo que aquellos que no escriben, lo que aquellos que habitan el sentido mismo de su existencia. No hay existencia menor, no hay historia menor en ningún ser humano, ¿sí? Decía yo, los escritores tenemos como responsabilidad, fundamentalmente, el poder historiar también para los demás la dimensión, la densidad de sus propios actos. Y por ello es que menciono que este colegio es una escuela de sheiks, una escuela de maestros, como si estuviéramos sentados a la sombra de un árbol y la gente que está a nuestro alrededor no es que esté bebiendo nuestras palabras, es que con su silencio, con sus miradas, con sus textos, también nos están alimentando a nosotros mismos con una savia que es importantísima, la savia misma de la vida. La savia a través de la poesía, la savia a través del lenguaje, la savia a través de los relatos. ¿Qué historiamos finalmente de nosotros? En ocasiones, las historias que quisiéramos caminar, en otras, la experiencia que hemos caminado. Finalmente, el sentido de lo humano. Esto es lo que creo yo enseñamos en el Colegio de Escritores de Latinoamérica, a escribir el sentido del humano, la verdad de cada quien, que forma, repito, un entramado, y de esa manera se establece una comunidad de escritores que tenemos la responsabilidad de historiar la vida para todos. Hay edades en las que sentimos una enorme necesidad de expresarnos y nos volvemos poetas por un día, por un mes o por un año. Nos volvemos escritores de novelas, de cuentos, queremos ser escuchados, queremos ser leídos. Pero si atendemos a que esto es el sentido de un destino, entonces yo invitaría a quienes precisamente han sentido este impulso, esta necesidad, incluso esta obsesión, a que se acerquen a nosotros, porque es aquí justamente donde podemos proveernos de las técnicas, de los materiales, de las lecturas, de las conversaciones para la reflexión que contribuirán a edificar para nosotros la estructura estilística, el tono, la resonancia misma de nuestras palabras a través de las figuras retóricas, a través del propio conocimiento de otros autores, y de esta manera realizar, en ocasiones lo podemos ver de esta forma, realizar un sueño, ser escritor. ¿Qué significa eso? Igual que para todo artista, descender al infierno, perder la inocencia, yo lo digo de esta manera, perder la virginidad de cara a la realidad, y entonces atrevernos a expresar nuestras más abismales verdades, nuestras más
abismales intenciones mediante la poesía, mediante la ficción o mediante el análisis literario. Yo invitaría a la gente que tiene estas necesidades a que se acerque a nosotros y sinteticémoslo de esta manera: cumplan sus sueños.